Romanos, el capítulo 5. Vamos a leer dos versículos, uno aquí en Romanos y el otro en Corintios. Dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En algunas Biblias aparece un título sobre este pasaje y dice Adán y Cristo. Adán y Cristo. Vamos a leer nuevamente el versículo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí se está refiriendo, obviamente, a el personaje más importante allá en el Antiguo Testamento, el primero, nuestro Padre Federal, como le llaman algunos, el representante de todos los seres humanos. El mejor representante que podíamos tener era Adán, el mejor de lo mejor presentado de la raza humana, de los seres humanos. Y este mejor de lo mejor que pudimos presentar falló, cayó, obedeció la voz de Satanás, obedeció a la mentira de Satanás. Y el hombre cayó en una ruina absoluta, una ruina que hasta el día de hoy arrastra. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amigo, amiga, en esta tarde, hacer este alcance respecto a este personaje histórico llamado Adán. Escuchaba a mi hermano cuando hablaba de la evolución. Y una de las causas que el hombre también quiere que haya evolución e inventa ciertas teorías es porque no quiere reconocer que ciertamente hay un hombre histórico, real, de carne y hueso, llamado Adán, que existió, fue creado por Dios a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo se llamaba? Adán. ¿Cómo se llamaba su esposa? Eva. Y Adán y Eva fueron puestos en el huerto de Edén y desobedecieron la voz de Dios. Y entró el pecado en el mundo. Y por este pecado entró la muerte, porque Dios había dicho, el día que comas de ese fruto, que yo te dije que no comieras, aquel día morirás. Bueno, cuando Adán comió junto a su esposa Eva, ellos no murieron de inmediato, pero sí hubo una muerte, aunque ellos no la vieron, fue la muerte espiritual. Entró a este mundo la muerte espiritual y posteriormente murieron en lo físico. Tuvieron hijos e hijas, muchos hijos y muchas hijas, y allí se comenzó a poblar la tierra. Pero Adán había sido el responsable de introducir el pecado en el mundo. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque cada hombre que ha nacido en este mundo viene con la simiente pecaminosa, con la simiente corruptible. No hay hombre en este mundo que haya nacido sin pecado, exceptuando, obviamente, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué el Señor nació de simiente incorruptible? Fue porque Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Así se le dijo a María, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Jesucristo, sin contaminación, sin pecado, impecable, el Señor.
Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne y Dios vino a este mundo. Así que tenemos este primer personaje y defendemos la idea de que es un personaje histórico. No es, como dice alguna religión popular, no es una forma de contarnos lo que pasó al comienzo, como un cuento, como si fuéramos niños. No, de ninguna manera. La Biblia muestra claramente que existió un personaje real llamado Adán, y tuvo familia, y engendró hijos e hijas, y luego murió. Pero también él fue el responsable de entrar el pecado en el mundo, y ese pecado trajo la consecuencia de la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, y eso nos incluye a nosotros presentes en el día de hoy en esta sala. ¿Quién puede arreglar esta situación? Vamos a leer en Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 15, primera de los Corintios, capítulo 15, versículo 21. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Lo vamos a leer de nuevo. Recordemos lo que leímos en Romanos. Este hombre Adán introdujo la muerte, introdujo el pecado, y este pecado y la muerte pasaron a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y acá nos dice que la muerte entró por un hombre, nuevamente repite la misma idea, pero dice también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Y quién es este hombre? ¿Quién es esta persona que introduce la resurrección de los muertos? Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, todos serán vivificados. Es el Señor Jesucristo que nos vino a dar vida y vida en abundancia, una cosa que no estaba antes. Solamente teníamos la muerte y el pecado por parte de Adán, y cada persona que nace en este mundo está contaminado con eso, con la muerte y el pecado. No hay una persona que nazca en este mundo que pueda decirse de ella que viene sin pecado. Hasta el bebé más pequeñito, hasta el bebé más inocente que podamos observar, que podamos ver, dentro de él trae la esencia del pecado. Y cuando vaya creciendo, va a quedar en evidencia que dentro de él está la naturaleza pecaminosa. Vemos cómo los niños pequeños comienzan a portarse mal, comienzan a mentir, comienzan a golpear a otros. Nadie les enseña, sale de ellos pelear hasta un punto por un juguete. Comienza a desarrollarse su naturaleza pecaminosa que viene con ellos. Nadie se los enseñó. Cometen un acto malvado y cuando se les pregunta quién fue, los niños pequeños dicen, yo no fui. ¿Quién les enseñó a mentir? Nadie. Traen con ellos esa naturaleza. Pero luego viene el Señor Jesucristo a darnos otra naturaleza. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El Señor Jesucristo vino para dar vida en abundancia. Vimos cómo la caída del hombre, cómo la caída de Adán trajo la ruina al hombre. Esta ruina que contaminó toda la humanidad. Pero el Señor, ¿qué es lo que vino a hacer? Vino al rescate. El Señor tomó forma humana. Y así como Adán introdujo la muerte, el Señor Jesucristo vino a introducir, aquí en Corintio dice, la resurrección de los muertos. Y Él es el primogénito de los muertos. Una persona que pasó por la experiencia de la muerte y volvió a vivir. Y Él es el primero de varios. Cada creyente, cada hijo de Dios, tiene la esperanza que si partimos de este mundo, vamos a resucitar, vamos a resucitar, vamos a volver a la vida. Los muertos en Cristo resucitarán primero.
Dice la Escritura, los muertos en Cristo. ¿Quién es un muerto en Cristo? Una persona que ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Preguntaba una persona. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es un asunto de fe. Aquí vemos cómo el Señor introduce la resurrección de los muertos, porque Él murió, pero también resucitó, y por medio de su resurrección nos ha justificado delante del Padre. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La naturaleza de Adán la tenemos todos, todos, ricos, pobres, jóvenes, ancianos, todos, distintas naciones, lenguas, pueblos, todos tenemos la misma naturaleza de Adán, una naturaleza pecaminosa. Pero para recibir esta otra naturaleza tenemos que creer, tenemos que confiar en el Señor, tenemos que creer en su muerte en la cruz, por nuestros pecados, en su sangre derramada para limpieza de nuestra maldad, de nuestro pecado. Y ahí entonces tenemos la esperanza de que así como recibimos la muerte de Adán, ahora a través del Señor Jesucristo recibimos esta resurrección, que vamos a resucitar, que el Señor vino a darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué pasaría si el Señor viniera hoy? ¿Qué pasaría contigo si el Señor viniera hoy? ¿Te quedarías? ¿Sería tu papá, tu mamá, tu hermana, tu hermano que es cristiano? ¿Y tú te quedarías solamente esperando juicios terribles para luego ser enviado al lago de fuego? ¿Qué pasaría en el día de hoy si esta muerte que fue introducida por Adán, una muerte espiritual, y ahora viene la otra muerte, la muerte física, te sorprende en el camino, en tu casa, en un accidente, en algo en tu cuerpo? Hay gente que va a dormir y le da un ataque cardíaco y muere durmiendo y pasa la eternidad. ¿Qué pasaría contigo si pasas a la eternidad sin Cristo? Lamentablemente irías a este lugar de condenación. Pero qué mejor recibir esta naturaleza divina del Señor, creyendo en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, dejando atrás todo lo que era de Adán, recibiendo este nuevo hombre creado en Cristo Jesús para nosotros, y todas las cosas serán nuevas. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El Señor bendiga su palabra.